A los compañeros. Ya está. Vamos a ponerlo en modo de presentación para que comencemos. Bien, confirmen por favor si tenemos pantalla completa, no una pequeña y una grande, sino una sola. Sí, la tenemos. Gracias. Muchas gracias. Comencemos. Esta es la agenda para ahora. Vamos a retroalimentar el laboratorio número 4 y vamos a conocer cómo elaborar el estado de resultado proyectado. Comencemos con la retroalimentación. Bueno, recibimos entonces la información del caso y recibimos también el estado de situación financiera de la empresa. Voy a ir haciendo algunas aclaraciones con algunos aspectos que me he encontrado con el laboratorio 3 y 4. Por ejemplo, algunos me manifiestan que no tienen el nombre de la empresa, pero ustedes tienen que saber que es una secuencia de los estados financieros proyectados. Y los estados financieros proyectados comienzan con el cash flow, ¿verdad? Entonces, y adicionalmente, cuando nos proporcionan el estado de situación financiera del año próximo pasado, es entonces cuando nosotros allí identificamos de qué empresa se trata. Bien, ok, aquí teníamos entonces los datos, el estado de situación financiera del año N, y también nos proporcionaron el cash flow. Importante es porque de estas herramientas es que nos vamos a ir valiendo en lo sucesivo para ir estructurando, para ir elaborando el resto de estados financieros que corresponden. Hoy vamos a resolver el estado de costo de producción proyectado y el estado de costo de ventas proyectado, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? En este laboratorio. Muy bien. Y entonces esta es la respuesta. Tengo que decirles que la mayoría tiene 10, excepto los que han cometido algún error, alguna falla que a lo mejor no fue perceptible para ustedes y que por esa razón lo enviaron así. Uno de los errores que encontré es que no hicieron los cálculos en la hoja Excel, sino que fueron datos digitados. Y no, vea, dejen que la hoja de cálculo realice esas multiplicaciones, esas sumas, esas restas, en los casos en que se amerita. Por ejemplo, aquí cuando sumamos inventario inicial más las compras, ahí tenemos una suma, 359,000. A eso le restamos el inventario final de 2,000 y nos da la materia prima consumida. Ahí hay otra operación y ahí hay una resta. A esa suma de la materia prima consumida le agregamos los otros elementos del costo, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y luego le vamos a agregar el inventario inicial de productos en proceso y el inventario final de productos en proceso. Ahí al final, entonces también hay que hacer una operación.
Entonces, para todos aquellos que no hicieron las operaciones, tuve que restarles puntos. Deben dejar las operaciones en la hoja Excel. 1, 2. De nuevo, los presupuestos, ya sean de operación como los conocemos, ya podemos hacerlos, como ahora los estados financieros proyectados no llevan centavos. Entonces, quienes le pusieron centavos, de igual manera tuve que bajarles puntos. Entonces, el otro estado es el de costo de ventas, en donde ya estamos trabajando con los productos terminados. Tomamos el inventario inicial porque es el inicial del estado de situación financiera del año A, del año N, y le sumamos el costo de producción que acabamos de obtener. Ahí es una operación que tiene que estar en la hoja Excel y le restamos el inventario final de productos terminados. Y ahí tenemos el costo de venta. Eso era todo. La mayoría tiene 10, otros no. Otro elemento importante que quiero aclarar. Nos vamos a trasladar a la hoja Excel y quiero aclarar, por favor, utilicen los formatos que yo les proporciono. No me estén utilizando otros porque de igual manera me veo obligado a bajarles puntos. Y hoy fui considerado con algunos de ustedes. No les bajé muchos puntos, pero no lo hagan. Utilicen el formato que les estoy proporcionando. Vamos a afinar el lápiz con el formato. Aquí lo tengo. Espero que lo tengan la hoja Excel todos, por favor. Miren. ¿Dónde digo que vamos a afinar el lápiz? Aquí. Vamos a poner el nombre de la empresa. Vamos a poner el estado proyectado de qué se trata. Vamos a poner así como lo estoy poniendo yo acá. Este es uno de los elementos que vamos a mejorar. Le vamos a poner para el año que termina el 31 de diciembre de N+1. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que las normas internacionales de información financiera así lo expone. Y la idea es que nosotros vayamos implementando como lo establecen las normas internacionales. De hecho, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, aquí en nuestro país, adoptó las normas internacionales. Entonces, debemos irle dando cumplimiento y los proyectados debemos acercarlo a ese mandamiento. Muy bien. Entonces, esto es bien sencillo cuando nosotros estamos trabajando con la información que nos proporciona el cash flow. Y además, en el caso de el estado de costo de producción, necesitamos la información del inventario final. Muy bien, entonces, inventario inicial de materia prima lo vamos a traer ¿de dónde? Del estado de situación financiera del año N. Del año N. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. ¿Ya? Para el año que termina he hecho esas correcciones para que nos vayamos. Entonces el inventario inicial, aquí está, dice materia prima 9,000, el inicial. Vamos a ver, aquí hay un error que hay que corregirlo, debe decir año N. ¿Eh? Vamos a ver, año N. Entonces, 9,000, 10,000 y 9,500. Entonces, 9,000 materia prima. Las compras, 350,000. Entonces, las vamos aquí, como lo he reducido, es que 350,000 lo traemos de acá, del cash flow. Esa información, ahí está. 350,000. Aquí entonces una operación, una suma. Y luego le vamos a quitar el final. Y esto es una política, una estimación. Y esto nos lo da la información que nos proporcionaron del caso, ¿verdad? El inventario, lo que se refiere al inventario final.
los 2,000. Aquí habrá que hacer otra operación. ¿Por qué? Le restamos y nos da la materia prima consumida. Luego la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación que los vamos a traer del cash flow. Aquí están. ¿Ve? La carga fabril y los... Vamos a ver. Aquí la carga fabril y la mano de obra. 75 y 37, que son los datos que colocamos acá. Vean. Vean. Y luego el inventario inicial de productos en proceso, que eso está en el estado de situación financiera del año N. Y al final es la información que nos deberán proporcionar. Yo lo que hago y recomiendo es que ustedes trasladen en un cuadrito por separado esta información, que es información adicional, que es provista en el caso, pero que no es utilizada en el cash flow. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta información adicional. Vean ustedes, depreciación, amortización, inventario final de productos terminados, inventario final de en proceso y el inventario de materia prima. Entonces, no se utiliza en el cash flow y vengo y yo traigo esta información para que yo la pueda tener a la mano. Y luego el estado de costo de ventas, pues es sencillo. Inventario inicial de productos terminados, que lo traemos allá del estado de situación financiera del año N, y el costo de producción, ¿verdad? Que lo acabamos de obtener y solamente le restamos el final de productos terminados y ya está el costo de venta. Muy bien. Eso sería. Ahora vámonos de regreso a la presentación. Vamos a trabajar con la presentación porque vamos a conocer cómo elaborar el... Vamos a ver, ¿tienen la pantalla completa? Solo me confirmo. Sí. Gracias. Vamos con el estado de resultados proyectado. Pongan atención porque yo les voy a dar tips, o sea, les voy a dar claves. Estoy dando la entrada aquí a varios compañeros de ustedes en este momento. Ok, les voy a dar claves para que no cometan fallas ni pierdan puntos. Vamos entonces. El estado de resultados proyectado. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta es la información que necesitamos y aquí tenemos el formato. Fíjense, aquí, este es el formato, ¿verdad? Que debemos utilizar. Hemos incorporado este cambio que les he expresado, ¿verdad? El nombre de la empresa y pónganle ustedes en el laboratorio el nombre de la empresa que se está trabajando. No lo vayan a poner así como yo lo tengo acá, el nombre de la empresa. Este es el formato, ¿verdad? Estado de resultados proyectado para el año que termina el 31 de diciembre de N+1. Ese es el cambio que le hemos agregado. Y siempre expresado en dólares, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué necesitamos? El presupuesto de ventas. ¿Dónde está? En el cash flow. El costo de venta lo acabamos de obtener, ¿verdad? La utilidad bruta, ¿por qué? A la venta le quitamos el costo de venta y nos da la utilidad bruta. ¿Se dan cuenta ustedes qué fácil resulta ir elaborando el estado de resultados cuando ya elaboramos el estado de costo de producción proyectado y el estado de costo de ventas proyectado? Solo vamos a ir trayendo esas cifras y es mucho más fácil. Después agregamos otros ingresos. Este es un tips que les voy a dar. Los otros ingresos se obtienen del cash flow. Y mi recomendación es hacer un cuadro en donde vayamos incorporando todos los otros ingresos para que no se nos quede ninguno. Entonces, luego la utilidad bruta más los otros ingresos, total de ingresos. No se les olvide hacer los cálculos del estado de resultados. ¿Qué le vamos a restar? Los gastos de operación. Y entonces ahí tenemos los gastos de administración. Ojo, con los gastos de administración lo tenemos del cash flow, sí, pero debemos agregarle dos datos que no se utilizan en el cash flow. Uno es
La depreciación, porque no hay efectivo de por medio, hemos hablado que es un escudo fiscal. Le vamos a agregar el valor de la amortización de los gastos diferidos, porque el gasto en efectivo ya se hizo. Lo que estamos haciendo es una amortización en el tiempo y tenemos que registrarlo en gastos. Entonces, gastos de administración más la depreciación más los gastos diferidos. Luego, los gastos de ventas. Hay que agregarle las comisiones sobre ventas. Ambos datos están en el cash flow. Luego, los gastos financieros. Con los gastos financieros también hay que tener un especial cuidado porque habrá que agregar los intereses cuando hayan, ¿verdad? Los intereses que hemos pagado cuando hacemos uso de la línea de crédito. Porque por un lado están unos gastos financieros estimados, pero si al elaborar el cash flow incurrimos en pago de intereses, entonces los vamos a agregar allí. ¿En qué? Gastos financieros más los intereses pagados en la línea de crédito. Muy bien. Cuando nosotros al total de los ingresos le quitamos los gastos de operación, tenemos la utilidad de operación. Allí, entonces, a la utilidad de operación hay que disminuir la reserva legal. ¿Qué es eso? Por ley. El Código de Comercio define que las sociedades anónimas y todas las empresas, no solo las anónimas y las sociedades anónimas de capital variable, ¿no? Que todo tipo de empresa deben establecer una reserva legal. Para el caso de las sociedades anónimas y las sociedades anónimas de capital variable, hay, o mejor dicho, para cada tipo de sociedad hay un porcentaje que se le define. Para nuestro caso, la ley establece que debe de constituir una reserva legal hasta llegar a completar la quinta parte del capital social. La quinta parte, completar, aquí voy a corregir, es la quinta parte, no es el 5%, es la quinta parte. Y todos los años habrá que calcular el 7% de la utilidad de operación para agregar a la reserva que se está constituyendo hasta llegar a completar la quinta parte. ¿Qué quiere decir? Cuando la empresa completa la quinta parte del capital social, deja de constituir reserva legal. Así es. Ok. Ahí es donde deben tener un especial cuidado. Lo vamos a ver en la hoja Excel en unos minutos. Bien. Luego después debemos calcular a la utilidad antes de impuestos. Cuando calculamos la utilidad de operación menos la reserva legal, nos da utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque enseguida calculamos el impuesto sobre la renta. Allí hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre renta se calcula sobre la utilidad antes de impuestos, es decir, el 30% si los ingresos grabados, bueno, mejor dicho, voy a explicarlo de otra manera. Fíjense bien, si la utilidad es menor o igual a 150,000, se aplicará la tasa de impuesto del 25%. Si la utilidad es arriba de 150,000, entonces deberá pagar 30% de impuestos a la administración tributaria. Muy bien. Voy a revisar la redacción de esto para que no vayamos a tener ningún problema, pero ahí les queda grabado, como se los he explicado. Bien. En el caso que estamos llevando, el caso ejemplo, aquí tenemos los datos de presupuesto de ventas, que lo necesitamos, el costo de ventas, los otros ingresos, los gastos de administración, de ventas. Recordemos, ¿verdad? Que hay que sumarle, ¿verdad? La depreciación y la amortización. Gastos de ventas más las comisiones sobre ventas, los gastos financieros. En este caso no tenemos pago de intereses por línea de crédito, pero si los hay que agregárselos.
Reserva legal se calcula el 7% hasta completar la quinta parte del capital social. Y entonces tenemos que ir a ver al estado de situación financiera, ¿verdad? Del año N. Y si ha habido aumento de capital social, hay que considerar ese elemento. Ok. Y el impuesto de la renta, que es lo que hemos hablado en este momento, cómo se deberá calcular 25 o 30%. Entonces aquí tenemos ya el estado de resultados. Las ventas, el costo de ventas lo restamos, nos da la utilidad bruta, sumamos los ingresos, los otros ingresos, nos da un total de ingresos, quitamos, le restamos los gastos de operación, suman 115,000, tenemos la utilidad de operación, restamos reserva legal, el 7%, y tenemos la utilidad de impuestos, calculamos los impuestos, como son 300,000, esto tiene que ser el 30%. Y aquí tenemos la utilidad del ejercicio. Trasladémonos entonces a la hoja Excel. Muy bien. ¿Tenemos la pantalla completa de la hoja Excel? Sí. Muy bien. Ok. Fíjense, esta hoja Excel yo se la voy a enviar. Entonces, manejemos los formatos. Fíjense bien el formato, ¿verdad? El nombre de la empresa, cámbienle a la empresa de el caso que estamos viendo en el laboratorio. Asegúrense que diga estado de resultados proyectados. Ustedes se van a reír, pero algunos de ustedes me le están poniendo otro título. Me le están poniendo cash flow, me le están poniendo presupuesto de tesorería. Y no, ¿verdad? Vean, aquí es estado de costo de venta proyectado, aquí es estado de costo de producción proyectado. No se les olvide ponerle el apellido. ¿Cuál es el apellido? Proyectado. Ok. Para el año que termina, estamos utilizando ese formato. Si no lo utilizan, le voy a quitar un punto por cada error. Si me le ponen centavos, le voy a quitar un punto por cada centavo en cada cantidad. ¿Por qué? Porque ya se los estoy anticipando. Vaya. Entonces, fíjense, lo importante acá es que seamos ordenados. Entonces, mi recomendación es que tengamos un registro y control acá de todos los otros ingresos. Venta de equipo usado, otro ingreso. Venta de desperdicios, otro ingreso. ¿Cuál es el concepto de los otros ingresos? Aquellos valores, aquellas operaciones que no son de las operaciones normales del negocio. Es decir, que yo estoy obteniendo ingresos, pero no es de mi negocio. Por ejemplo, mi negocio no es vender equipo usado, a menos que este sea mi negocio. Venta de desperdicios, de igual manera, no me dedico a vender desperdicios, a menos que mi negocio sea vender desperdicios, ya no es otro ingreso. El vencimiento, aquí debe decir, lo vamos a corregir, intereses. Voy a corregirlo ahorita. Intereses. Intereses. Interés. El interés que corresponde al vencimiento de inversiones de certificado. Esos son otros ingresos. Los intereses en inversiones de reporto, inversiones, vencimiento. Les voy a poner acá para que ustedes se les facilite. Vencimientos. Va. Intereses, vencimiento de reportos. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque pueden haber intereses que nosotros pagamos por los reportes, porque podemos colocar nuestro dinero en reportos, como también podemos ir a traer dinero en concepto de reporto
para financiarnos, es válido. Tenemos también los intereses en vencimiento de certificados de inversión. Bien, ¿por qué los he separado? Porque muy seguramente acá en el ejercicio tenemos un vencimiento de certificados de inversión. Aquí están, ¿ven? Yo lo que he hecho, y yo se los recomiendo, hagamos la separación. Hagamos la separación. Porque una cosa son el vencimiento de certificados de inversión que los teníamos en el año N y otra cosa son los certificados de inversión de nuestras operaciones normales. Acá, uno de estos corresponde a aquí. Uno de estos, aquí lo vamos a poner. Certificado de inversión, lo voy a poner año N, solo para hacer la diferenciación. Pongámoslo separado. Entonces, para que no se nos vayan a quedar, ya está. Y entonces el total de otros ingresos es de 3,180. Aquí está, 3,180. Entonces, 300,000 de las ventas menos el costo de ventas que lo tuvimos acá. Le agregamos los otros ingresos que los acabamos de calcular acá y ya tenemos el total de los ingresos. Luego, le vamos a quitar los gastos de operación. Acá he traído yo otro cuadro resumen de los datos que les digo que me proporcionan en el caso, ¿verdad? Que este es el caso que estamos manejando en nuestro caso ejemplo y no se utiliza en el cash flow, pero yo lo voy a utilizar para elaborar los otros estados financieros. Entonces, otros datos le he puesto yo acá. La depreciación, 3,000, la amortización de diferidos, y los inventarios que ya los estuvimos utilizando en los estados de costo de producción y el estado de costo de venta. Muy bien. Entonces, en el caso de los gastos de administración, ¿verdad? Le sumamos 3,000 más 2,000. ¿Dónde está? Aquí. 3,000 más 2,000. Vale. 3,000 más 2,000, yo se lo sumé acá. En el caso de gastos de venta, yo le estoy sumando las comisiones, la venta más las comisiones. En el caso de los gastos financieros, me los estoy trayendo de una sola vez de acá, ¿verdad? Aquí solamente para que no se nos quede, ya está. Vale. Ok, vamos, un elemento importante entonces, utilidad de operación. Eso es lo que nos queda. Vamos con la reserva legal. Fíjense bien. Con la reserva legal, entonces, necesitamos ver el estado de situación o balance general. ¿verdad? Aquí ya hice la corrección. Aquí debe ser año N. Vamos a corregir. Muy bien. Entonces, lo que me interesa mostrarles está acá. Ustedes se van a ir al patrimonio. ¿verdad? Yo aquí les va a quedar en la hoja Excel, ¿verdad? Pero ustedes no deben trabajar de forma mecánica, sino que entender, comprender por qué. El capital es de 250,000. Aquí está, 250,000. ¿Cuánto debe de constituir de reserva legal? La quinta parte. Entonces, por eso dividimos capital social entre la quinta parte, entre 5, me da 50,000. Es decir, que todos los años debe deducir el 7% hasta completar el 50,000. El caso de esta empresa. Ok. Si hubo aumento de capital, ¿verdad? Si hubo aumento de capital, vamos a ver, aumento de capital. Aumento de capital no hubo. Vean ustedes, entonces se mantiene el capital social. Pero si hubiese existido aumento de capital, tenemos que considerar ese dato. Ok. Entonces, ¿cuánto tiene constituido? 10,000. 50 menos 10, 40. Le falta constituir 40. Muy bien. Nos vamos al estado de resultados. Entonces, no hay problema, porque el 7% es, aquí está calculado. Vean ustedes, sobre la utilidad de operación y aquí tenemos el 7%. Entonces, utilidad antes de impuestos, 2,958.
y luego restamos el impuesto a la utilidad antes de impuesto. Aquí tenemos, vean, el 30%. ¿Por qué? Porque los ingresos grabados son 300,000. Entonces, la utilidad del ejercicio, 2,071. Muy bien. Entonces, aquí les he agregado este dato y yo me fui al balance para que ustedes vieran de dónde salen los datos. Por eso me fui para allá, ¿verdad? Ven, aquí se los mostré y yo lo que he hecho es que me lo he traído para acá. ¿Para qué? Tener la información a la mano. Muy bien. Jóvenes, esta es la clase para ahora. Si tienen dudas, pueden hacerla. Tenemos todavía minutos para que pueda ser resuelta. Ok, listo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dejo de compartir la pantalla? Todo claro, Lee. Excelente, excelente. ¿Todo, Evelyn? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Muy bien, Sí, todo claro. excelente. Carlita, Jennifer, ¿no hay dudas? Muy bien. No, Lick. ¿Ah? Dime. No hay. Muy bien. Ok, cerramos la clase. En este momento yo me pongo a trabajar para ponérselos todos en el correo y en el aula virtual y me van a elaborar el estado de resultados con todas las recomendaciones que les he planteado y nos vemos en clase el próximo jueves, ¿de acuerdo? Ok. Buenas noches, Lick. Gracias, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Lick. Buenas noches.